La brisa del mar entraba por las puertas abiertas del patio, trayendo consigo un leve aroma a sal y pescado asado. Estábamos a la mitad del almuerzo dominical en mi casa en Puerto Vallarta. La larga mesa de roble cubierta con platos de verduras asadas, pan recién horneado y el pay de limón que había preparado esa mañana. Mi hijo, Emiliano, contaba una anécdota del trabajo, su voz llena de vida, mientras mis nietos soltaban risitas por algún chiste que solo ellos entendían. Alma, mi nuera, jugaba con el hielo de su té helado, una sonrisa astuta asomándose en sus labios. Se recargó en la silla, me miró fijamente y, con un tono lo bastante alto para captar la atención de todos, dijo: «Dime, Rosario, ¿cómo se siente ser una carga?». Sus palabras cayeron como una piedrita en un estanque tranquilo, pequeña, pero suficiente para crear ondas en toda la sala. Emiliano soltó una risita nerviosa. Los niños se miraron entre sí, dudando si reírse o no. Luego, como si fuera una señal, la mesa entera estalló en risitas divertidas. Todos, menos yo, dejé el tenedor en la mesa, sintiendo la madera pulida bajo mis dedos. Mis años como enfermera me habían enseñado el poder de unas manos firmes y un tono mesurado. Levanté la mirada para encontrarme con la suya. «¿Cómo se siente?», dije, con voz clara y tranquila. «Saber que esta carga ya no va a pagar tus cuentas». Las risas se apagaron de golpe, la sonrisa de Alma titubeó, y hasta el parloteo de los niños se detuvo. El único sonido era el zumbido leve del refrigerador en la cocina. Tomé de nuevo mi tenedor, cortando el pescado con una lentitud deliberada. Frente a mí, Alma parpadeó rápido, como si hubiera tragado algo filoso. Emiliano se removió en su asiento, carraspeando, pero nadie dijo nada. Afuera, las olas seguían su ritmo constante, como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que la marea había dado un giro. Terminé mi bocado. Doblé la servilleta con cuidado en mi regazo y miré hacia el patio, donde la luz del sol dibujaba una línea brillante en el suelo. Esto no era el fin de la conversación, solo el comienzo. Era el invierno de 2011 cuando las manos de Salvador se volvieron demasiado frías para sostener las mías. La habitación del hospital estaba en penumbra, el monitor sonando con un ritmo lento y constante, cada pitido acercándonos más al adiós. Él apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba. «Prométeme», susurró, con la voz apenas audible, «que cuidarás de Emiliano y su familia». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta después del funeral. Esa promesa se convirtió en mi brújula. El primer pago de la hipoteca lo cubrí en febrero 25,000 pesos, sacados directamente de mi cuenta para que no sintieran la presión. Para marzo, también me hice cargo de los pagos de los autos. Era más fácil que verlos batallar para mantenerse a flote. Emiliano apenas empezaba su carrera, y Alma estaba en casa con los bebés. Pagué la guardería para que ella pudiera descansar. En ese entonces me lo agradecían. Recibía tarjetas escritas a mano por correo, con los bordes manchados por manos ansiosas. Los fines de semana venían a visitarme. Emiliano arreglaba la cerca caída de mi patio trasero. Alma traía cazuelas de comida. Se sentaban en mi cocina, contándome cómo mi ayuda les estaba dando tiempo para ponerse de pie. Yo les creía, pero con los años el tono cambió. Las tarjetas dejaron de llegar. Las visitas de fin de semana se convirtieron en entregas rápidas de los niños mientras ellos hacían mandados. Mis pagos se volvieron obligaciones tácitas, nunca mencionadas a menos que algo saliera mal. Al principio fue sutil un comentario de Alma sobre cómo la hipoteca se liquidará el viernes, como si ella misma lo hubiera arreglado, o Emiliano presumiendo con amigos en una carne asada sobre su remodelación de cocina, la que yo pagué hasta el último azulejo. La gratitud se desdibujó en costumbre, y la costumbre se endureció en una sensación de derecho. Cuando habían pasado 12 años,
Mi promesa a Salvador se había convertido en una cadena invisible, atándome a su comodidad mientras mis propios planes viajes que Salvador y yo soñábamos acumulaban polvo. Esa cadena parecía irrompible, hasta ese momento, durante el almuerzo, cuando Alma me llamó carga y sentí que se rompió. Esa noche, después de que la mesa del almuerzo quedó limpia y la sonrisa burlona de Alma se desvaneció de mi mente, entré a mi estudio y cerré la puerta. El aroma familiar de la madera pulida y el papel viejo me calmó. Encendí la lámpara de escritorio de latón, cuya luz cálida se derramó sobre una fila de archiveros perfectamente etiquetados. Había guardado cada documento desde el día que Salvador falleció: estados de cuenta de la hipoteca, contratos de préstamos de autos, facturas de colegiaturas cada cheque y transferencia archivados en un orden codificado por colores. Carpetas azules para la hipoteca, verdes para los autos, amarillas para la escuela de los niños, rojas para gastos médicos. Cada cajón se abría con suavidad, revelando años de mi promesa apilados en capas silenciosas. Los coloqué sobre el escritorio, color por color. Primero azul, 25,000 pesos cada mes, durante 144 meses. Tecleé los números en mi calculadora, y la pantalla mostró 3,600,000 pesos. Luego verde, el SUV negro y el sedán plateado antes de este. 10,000 pesos al mes. Más el seguro otro 1,300,000 pesos a lo largo de los años. Amarillo, colegiaturas de escuela privada. Programas extraescolares. Cuotas de deportes, 200,000 pesos al año. 12 años seguidos. 2,400,000 pesos. Rojo, visitas al médico. Dentista, recetas. Sesiones de terapia, 70,000 pesos al año. 840,000 pesos. Los totales me miraban sin parpadear. 9,560,000 pesos. Me hundí en la silla. Por un momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared. Me había dicho a mí misma que los estaba ayudando a construir estabilidad, dándoles espacio para sostenerse solos. Pero los números contaban otra historia. No estaba financiando estabilidad. Estaba financiando un estilo de vida lo bastante pulido para presumir, pero lo bastante dependiente para derrumbarse sin mí. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado mientras entraba a mi banca en línea. Cada pago automático tenía una etiqueta de activo junto a él: hipoteca, arrendamiento de auto, escuela, seguro, servicios. Hice clic en el primero y apareció la ventana de cancelación. Confirmar sí. La cadena en la que se había convertido la promesa de Salvador se rompía eslabón por eslabón con cada clic. Cuando llegué al último, sentí una mezcla extraña de duelo y alivio. El ciclo estaba terminando. A la mañana siguiente, notarían la ausencia, no con palabras de agradecimiento, sino con preguntas que nunca quisieron hacer. No pasó mucho tiempo para que apareciera la primera grieta. 3 días después de que cancelé los pagos, una notificación del banco apareció en mi celular. El pago de la hipoteca de la casa de Emiliano y Alma no se había procesado. Esa tarde, el número de Alma apareció en mi pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Rosario, comenzó, con una voz cargada de confusión cortés. El banco acaba de llamar. Algo raro pasó con el pago de la casa. Dijeron que no había suficientes fondos en la cuenta. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Mantuve mi tono firme. Tiene todo el sentido. Dejé de cubrirlo. Hubo una pausa. Luego, una risa frágil. Debes estar bromeando. El pago vence esta semana. Si no se hace, nos van a cobrar multas. Eso ya no es mi responsabilidad, dije. Ustedes tendrán que encargarse. El silencio al otro lado se estiró hasta volverse frágil, antes de que ella murmurara algo sobre hablar con Emiliano y colgara. A la mañana siguiente, mi buzón de voz tenía 3 mensajes de la compañía de arrendamiento de autos, cada uno más urgente que el anterior. Este es su tercer y último recordatorio de que su pago está vencido.
Se requiere acción inmediata para evitar la recuperación del vehículo. Los borré sin pensarlo 2 veces. Más tarde esa semana, fui al supermercado y vi a Javier y Daniela con Emiliano cerca de la caja. No me vieron, pero alcancé a escuchar suficiente de su conversación para notar el cambio. Papi, ¿por qué estaba llorando mami esta mañana?, preguntó Daniela, aferrándose a su manga. Emiliano forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo está cansada, pequeña. Javier frunció el ceño. Es por lo que dijo el banco. Los escuché hablar anoche. No se preocupen por eso, dijo Emiliano rápidamente, llevándolos hacia la puerta. Pero la rigidez en su postura me dijo que ya sabían que algo no estaba bien. Esa noche, mi celular se iluminó de nuevo con el número de Alma. No contesté, en cambio. Me senté en mi escritorio, con las manos sobre la pila de confirmaciones de pagos cancelados. El peso de 12 años estaba allí conmigo, pero ya no se sentía como una carga que debía llevar. No explicaría nada todavía, que sintieran el suelo faltarles bajo los pies, que entendieran cómo es estar sin alguien sosteniéndolos. Para el fin de semana, las ondas de esas primeras grietas se extenderían más de lo que imaginaban. Empezó con susurros, de esos que sientes en la nuca antes de oírlos. En la oficina de correos, doña Carmen, de 2 calles más allá, me dio una sonrisa tensa y se dio la vuelta a media frase. En el mercado, una pareja que conocía desde hace años evitó mi mirada. Su charla de repente sobre nada en particular cuando pasé para el fin de semana. Elena, la vecina de enfrente, llegó con una canasta de limones y una cara que decía que traía noticias que no estaba segura de compartir. Pensé que debía saberlo. Comenzó, dudando en el escalón de mi porche. Alma ha estado hablando. No necesitaba que terminara. Dice que los dejaste en la estacada sin avisar, continuó Elena, bajando la voz. Que los abandonaste en una especie de pleito familiar y que los niños están sufriendo. Asentí una vez. Entiendo. Elena me miró, casi esperando que me defendiera, pero solo le agradecí los limones y la dejé ir. Al día siguiente, en la biblioteca, una mujer que apenas conocía me detuvo entre los estantes de novedades. No sé los detalles, dijo, pero si mis nietos estuvieran en problemas, movería cielo y tierra para ayudarlos. Fue el primer desafío directo, y me di cuenta de que mi silencio le estaba dando el escenario a Alma. 2 mañanas después, en el café, volví a escuchar mi nombre, esta vez de parte de Laura, una vecina de casi 20 años. Me acerqué a su mesa. Laura, dije, manteniendo la voz calmada. Me enteré que estás preocupada por mi familia. Sus ojos se entrecerraron. ¿Preocupada? Sí. Escuché que los abandonaste cuando más te necesitan. ¿De veras? Alma también mencionó los 9.560.000 pesos que les he dado en los últimos 12 años. El tenedor se quedó a medio camino de su boca. Eso es imposible. Tengo registros de cada peso. Hipoteca, autos, colegiaturas, cuentas médicas. Ese dinero no fue para vacaciones ni lujos. Fue para mantenerlos a flote. Pero no creó estabilidad. Creó dependencia. Laura no respondió. Solo miró, y casi podía escuchar cómo las piezas de la historia que le habían dado empezaban a desmoronarse. Para el fin de semana, el tono del vecindario había cambiado. Algunos todavía me miraban con juicio silencioso, convencidos de que era fría. Otros me detenían al pasar para decirme bien hecho, como si hubieran estado esperando que alguien rompiera un patrón que también reconocían. No había planeado iniciar una campaña de relaciones públicas, pero la versión de Alma me había obligado a actuar. La verdad estaba afuera ahora, y viajaba más rápido de lo que ella esperaba. Eso significaba que el próximo movimiento no sería mío, sería de ellos. El sobre llegó a su buzón un jueves por la tarde, con el sello oficial del municipio estampado en la esquina. Elena me contó después que vio a Emiliano en la entrada de su casa, leyéndolo 2 veces antes de guardarlo en el bolsillo trasero para esa noche. Yo sabía de qué se trataba. A la mañana siguiente,
La noticia me llegó por otra vía: 100.000 pesos vencían en 30 días. O el banco procedería con el embargo. 4 meses de pagos atrasados, multas y costos legales. Todo en una sola línea. 2 días después, noté que la entrada de la casa vecina estaba vacía, donde normalmente estaba el SUV negro. Para el lunes, había un auto de vuelta, pero no el mismo. El lujoso vehículo arrendado había desaparecido, reemplazado por un sedán plateado abollado que parecía tener al menos una década. Alma fue quien rompió ese silencio. La vi detrás del mostrador en el supermercado el miércoles por la tarde, con un chaleco verde sobre su blusa, el cabello recogido con fuerza. Escaneó una caja de huevos para la clienta delante de mí sin levantar la mirada. Cuando llegó mi turno, no dijo nada más allá de ¿papel o plástico? No respondí su pregunta. ¿Cómo va tu primera semana? Su mandíbula se tensó. Bien, para el viernes. Se corrió la voz de que Emiliano ahora conducía algo práctico en la ferretería. Lo escuché desviar comentarios con una risa, pero el orgullo que solía teñir sus palabras ya no estaba. Luego llegó la llamada de la Academia Bahía de Banderas. No a mí, sino a ellos, exigiendo el pago inmediato de 40.000 pesos en colegiaturas atrasadas. O los niños serían retirados de clases al final del mes. Esa noche, vi a Daniela sentada en el porche de su casa, con las rodillas pegadas al pecho, la luz del porche brillando sobre su cabeza. Cuando me vio regresar del buzón, me saludó con la mano. «Abue, ¿nos vamos a mudar?», preguntó desde el césped. «No, si puedo evitarlo», le dije, pero eso no era la respuesta que ella quería. Dentro de mi casa, me senté en mi escritorio, mirando la fila ordenada de carpetas aún en su cajón. Cada instinto en mí quería arreglarlo todo, como lo había hecho por más de una década. Pero arreglarlo ahora solo mantendría la podredumbre bajo la superficie. Así que me quedé quieta, dejando que el peso de su orgullo pesara más que el de mi culpa. No pasaría mucho antes de que tuvieran que decidir qué importaba más. El domingo por la tarde, los llamé y les pedí que vinieran. Mi tono no dejaba lugar a dudas. Emiliano llegó primero con Daniela y Javier. Alma un paso detrás. Se sentaron juntos en el sofá, tensos y a la defensiva, mientras yo permanecía en mi sillón frente a ellos. «No estoy aquí para discutir el pasado», comencé. «Estoy aquí para decirles qué estoy dispuesta a hacer de ahora en adelante y qué no». Alma cruzó los brazos, los ojos de Emiliano se quedaron en la alfombra. «Me aseguraré de que la escuela de Javier y Daniela esté cubierta por completo», dije. «Eso incluye colegiaturas, libros y cualquier actividad extracurricular. También cubriré su ropa, necesidades médicas y abriré una cuenta de ahorros para la universidad para cada uno». Los ojos de Daniela se iluminaron brevemente al mencionar su clase de baile, pero miró rápido a sus padres. «Lo que no pagaré», continué, «es su hipoteca, los pagos de su auto, su seguro o cualquier otra parte de su estilo de vida. Eso depende de ustedes ahora». Alma abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. «Hay más. Para que esto ocurra, exijo un reconocimiento público de los 12 años que los he apoyado. Eso significa una carta al boletín comunitario, una publicación en sus redes sociales y disculpas en persona a los vecinos a los que engañaron». Emiliano finalmente levantó la mirada. «¿Quieres que nos humillemos? Quiero que digan la verdad. Han contado su versión lo bastante alto. Ahora cuenten la mía». La sala quedó en silencio. Salvo por el leve tic-tac del reloj en la repisa, «Tienen 24 horas para decidir», dije. «Después de eso, la oferta desaparece». Alma negó ligeramente con la cabeza, como si los términos fueran demasiado pesados para sostener. La mandíbula de Emiliano trabajaba, pero no salieron palabras. Javier se movió inquieto en su asiento. Sintiendo la tensión sin entender las apuestas, me puse de pie, señalando que la conversación había terminado. Piensen qué es lo que más les importa, su orgullo o la seguridad de sus hijos. Se fueron sin despedirse.
y los vi desde la ventana mientras su viejo sedán doblaba la esquina y desaparecía. Al día siguiente, sabría que habían elegido. Elena me contó después que los escuchó discutir esa noche. La voz de Alma era aguda pero cansada, la de Emiliano, baja e inflexible. «No podemos hacer esto solos», insistió Alma. «Sabes que no podemos. No voy a arrastrarme ante tu madre», replicó Emiliano. «No frente a todo el vecindario. No es arrastrarse, es decir la verdad». Por la mañana, estaban en la mesa de la cocina con un cuaderno, una calculadora y 2 tazas de café sin tocar. Emiliano escribió su ingreso mensual en la parte superior, su sueldo, el nuevo salario de cajera de Alma, debajo. Enlistaron la hipoteca, el pago del auto, el seguro, los servicios, los víveres, la gasolina y lo mínimo para los niños. Los números se mezclaban, pero la matemática era simple. Ya estaban cortos incluso antes de sumar la colegiatura o las actividades. Alma presionó el borrador en el papel hasta que lo rompió. «No podemos ni cubrir lo básico». La mano de Emiliano se cerró alrededor del bolígrafo. «Lo resolveremos. Pedimos un préstamo. Usamos las tarjetas de crédito. Las tarjetas están al límite, y ningún banco nos dará más deuda estando tan atrasados». En la puerta, Daniela estaba parada con un conejo de peluche desgastado. «¿Vamos a quedarnos sin casa?», preguntó. Alma se congeló. Luego se giró lentamente. «No, pequeña. Solo estamos arreglando cosas». Javier apareció detrás de ella, observando con esa quietud cautelosa que tienen los niños cuando intentan leer la situación. Emiliano empujó la silla hacia atrás, las patas raspando el piso. «Por esto no lo haré. No quiero que me vean. ¿Que te vean qué?». La voz de Alma se quebró. «Poner tu orgullo por encima de la seguridad de ellos». El reloj en la pared marcó otro minuto más cerca de mi plazo. Para la noche. La elección ya no sería solo suya. Llegaron justo antes del mediodía. El viejo sedán estacionándose en mi entrada con un zumbido pesado e irregular. Emiliano se quedó junto al auto un momento antes de caminar hacia la puerta. Alma y los niños siguiéndolo. Cuando entraron, nadie se sentó hasta que yo lo hice. Emiliano permaneció de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si se preparara para un impacto. «Tenías razón», dijo finalmente. 12 años, 9.560.000 pesos. Nos dijimos que era ayuda familiar, pero fue más que eso, fue supervivencia, y nunca lo tratamos como el regalo que fue». La voz de Alma fue más suave. «Dijimos cosas que no eran ciertas. Lo corregiremos, públicamente». Asentí. Las reglas no cambian. Cubriré la colegiatura de Javier y Daniela, sus necesidades médicas, ropa y actividades directamente. Nada más. Ni hipoteca, ni autos, ni seguros. Vivirán de lo que ganen. Ambos asintieron, sus palabras más suaves que su tono habitual, pero lo bastante firmes. «Y una cosa más», añadí. «Cena aquí, una vez al mes, sin hablar de dinero, solo de familia». Javier sonrió levemente ante eso, y Daniela se subió a uno de mis sillones sin pedir permiso. Como si hubiera estado esperando volver, tomé el teléfono en mi escritorio y llamé al banco. «Habla Rosario Valenzuela. Voy a hacer un pago de emergencia en la cuenta 1147 para detener el embargo». Leí los números de ruta y cuentas sin pausa. Cuando terminé, colgué. «Ese es el último pago de la casa que haré por ustedes», dije. Mirándolos a ambos, ninguno discutió. En cambio, se quedaron en mi sala como si las paredes mismas los sostuvieran. El próximo paso sería suyo, para el 4º sábado de octubre. El ritmo de nuestras vidas había cambiado. Alma llegó a nuestra cena mensual con un blazer pulcro sobre su uniforme de tienda, orgullosa de compartir que había sido ascendida a gerente asistente. Emiliano habló abiertamente de su presupuesto, cómo habían logrado apartar un pequeño fondo de emergencia por primera vez en años. Javier entró corriendo por mi puerta con su uniforme de fútbol, ansioso por mostrarme la medalla que ganó en un torneo de fin de semana
Daniela lo siguió con su último proyecto de arte, un remolino brillante de colores que tituló Hogar. Sus risas llenaron la casa sin la sombra de las viejas tensiones. Nos sentamos a cenar sin la cortesía rígida que marcó nuestro primer encuentro meses atrás. La conversación fluyó con facilidad. Sin rodeos cuidadosos ni miradas defensivas, escuché más de lo que hablé. Observando los pequeños cambios constantes que habían echado raíces, Alma me preguntó por mi jardín. Emiliano rellenó mi vaso de agua sin que se lo pidiera. Los niños se quedaron en la mesa mucho después del postre, contando historias de la escuela. Me di cuenta entonces de que la verdadera victoria no había sido mantener la línea o hacerlos admitir lo que me debían. Estaba aquí, en la prueba de que podían sostenerse solos, y en el respeto que había crecido lentamente en el espacio donde antes estaba la dependencia, cuando se fueron esa noche. Daniela me abrazó 2 veces, cerré la puerta tras ellos y me quedé un momento en el silencio, sabiendo que la parte más difícil había sido la decisión de dejarlos luchar,